Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: Por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios lo creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este día domingo 27 del tiempo ordinario. Hoy es 5 de octubre y hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Hoy hay una pregunta por parte de los escribas y de los fariseos a Jesús. Dice la palabra de Dios que es una pregunta capciosa, una pregunta para ponerlo a prueba y mirar a ver el Señor cómo responde. Y es una respuesta que el Señor da, que es para ese tiempo y también para nuestro tiempo. Todo esto ocurre por la rebeldía y la desobediencia del ser humano, para ir en contra del mandato del Señor. Dice, en aquel tiempo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos ya serán una sola carne. De manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y esta pregunta todavía sigue rondando en la mente del ser humano, en la mente de aquellos que saben que no están cumpliendo con el mandato del Señor en su vida y en su opción de vivir en un vínculo matrimonial, en vivir en el mandato y en la ley del Señor. Y así, esa pregunta cada día pues se irá actualizando en nuestra sociedad y en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Es la pregunta de los fariseos, de los escribas, es la pregunta de muchas personas hoy en día. Y algunos dirán, claro, es permitido porque el hombre y la mujer tienen derecho a ser felices. Pero si vamos un poquito más atrás, deberíamos darnos cuenta nosotros que el hombre y la mujer tienen derecho de ser felices, pero especialmente tienen el derecho de cumplir el mandato del Señor. Si se cumplieran los mandatos del Señor, entonces el proyecto de felicidad iría de la mano de ese proyecto de vida que los dos libremente han escogido. Han escogido al hombre o a la mujer para compartir el resto de su vida, y en ese compartir el resto de sus años, de su vida, pues lo han hecho para vivir un proyecto de amor y de fidelidad de la mano de Dios. Por lo tanto, entonces esa pregunta como que no tendría cabida en este momento o en el tiempo de Jesús. ¿Le es lícito al hombre separarse de su mujer? La respuesta sería no, porque si usted libremente escogió a su mujer o a su marido para vivir una vida de la mano de Dios, para vivir un proyecto en obediencia al mandato de Dios, para ser fiel, para vivir en la armonía de los hijos de Dios, entonces esta pregunta ya no cabría, porque en realidad estaríamos diciendo, si yo quiero vivir en la palabra de Dios y el proyecto de Dios, lo vivo en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, con la persona que he elegido. Por lo tanto, esta pregunta se seguirá actualizando en nuestro día. Toda esta pregunta sucede por la rebeldía del ser humano. Y la pregunta actual de hoy en día será, ¿y está permitido que mujer y mujer se case, hombre y hombre se case? ¿Todo esto es lícito? Porque algunos preguntan es por si es lícito según las leyes y las normas humanas, pero según la ley de Dios, sabemos que no es el querer de Dios, ni tampoco mandado por Dios, ni por la misma naturaleza, sino que en realidad si queremos nosotros ser fieles a la palabra de Dios, la respuesta la tenemos nosotros mismos. No tenemos que estarle preguntando a terceros si está permitido, si es lícito, si es legal. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿y va de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Va de acuerdo al querer de Dios? ¿Va de acuerdo al mandato que el Señor Dios nos dejó? Bien escrito está, porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, hombre y mujer, para constituir la familia y así continuar con el legado de la humanidad. Es mandato de Dios.
Por lo tanto, cuando uno se da cuenta y encuentra el sentido y la respuesta a esta pregunta, que es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros encontremos, porque la pregunta de los fariseos es, ¿está permitido o no está permitido según la ley? Y el Señor va más allá. ¿Y cómo era en el principio, antes de Moisés, antes de las normas, antes de las leyes? Porque el matrimonio es anterior a Moisés, el matrimonio es anterior a todo lo que hay. El hombre deja a su padre y a su madre y se va con su mujer para constituir una familia, para constituir un proyecto de vida totalmente distinto. Y dice que el matrimonio es lo único que ni siquiera la pena del pecado y de la muerte ha abolido. El matrimonio está a lo largo de todos los siglos, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y así deberíamos defender a este proyecto de Dios para conservar el género humano, para conservar la familia humana. De seguir así, llegaremos nosotros a nuestra propia destrucción, de querer estar un varón con otro varón, una mujer con otra mujer, y así de muchas formas. Entonces, hermanos, yo creo que ahí es donde debemos ir a la esencia que Jesús nos invita a reconocer. ¿Cuál es el mandato principal de Dios? ¿Le es lícito o no le es lícito? Y nosotros deberíamos decir, de acuerdo al querer de Dios, no está permitido. Roguemos pues al Señor para que Él nos regale la fuerza y el Espíritu Santo para comprender su palabra y así vivir su proyecto de amor y de misericordia. Oremos por aquellos hermanos nuestros que nos piden oración, especialmente los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que están pasando enfermedad grave o terminal. Sea el Señor quien les bendiga, el que es médico del cuerpo y del alma, les conceda el don de la salud. También oremos por aquellos hermanos nuestros que hoy están cumpliendo un año más de vida. Hoy, 6 de octubre, roguemos al Señor por quien cumple un año más de vida. Quiero orar por el padre Jaime Alonso, que está cumpliendo un año más de vida hoy. Los felicito, un abrazo y una bendición para aquel sacerdote que vive el proyecto de Dios. Dios te bendiga, padre Jaime, en el día de tu cumpleaños, y también a todos los que cumplen años en este día, el Padre del cielo les colme de gracia, de amor y de bendición. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. Sea el Señor el que los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.